Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes en una nueva edición del podcast de Beto Astorga. Y qué mejor que el día de hoy para hablar un tema que me parece muy relevante como es la adicción. Y tengo a dos grandes amigos, una gran amiga, compañera de 21 años que nos conocemos, pues Javiera Latorre, que es actriz, terapeuta. Gracias por venir, pues, Javi. Gracias por invitarme. Gracias por venir a mi casa. Gracias. Y a mi amigo querido, que lo conozco también hace hartos años, rockero, papá, hombre del mundo informático, coach en formación, mi gran amigo Luis Zurra. Luchito, ¿cómo estamos? Gracias por estar acá, hermano. No, gracias a ti, pues, Beto, gracias. Estaba muy ansioso de poder participar de tu podcast, así que muchas gracias. Yo estoy contento, estoy feliz y quiero decirle a la gente que está en su casa que mi amigo Luis Urra viajó de Pucón para estar aquí en el podcast, así que más contento no puedo estar, así que gracias por estar acá. Encantado. Gracias, Oye, bueno, el tema que nos convoca es un tema que yo sé que a los tres de algún modo nos ha impactado en nuestras vidas, que son las adicciones. Sé que el tema es amplio y que podríamos hablar de tipos de adicciones, etcétera, etcétera. Yo me empecé a leer un libro que habla de la adicción, de la generación dopamina, de cómo estamos tan adictos a la inmediatez, a tener recompensas rápido y que nos vamos finalmente armando en nuestro cerebro como una especie de ruta que está completamente adicta a tener una respuesta de satisfacción inmediata. Entonces dije, tengo que hablar de esto, y además que hace poco yo dejé el alcohol, que fue un tema importante para mí. Lo dejé hace aproximadamente un mes y algo. Fue súper impactante y dije, qué mejor que poner todo esto acá encima para que lo podamos conversar con ustedes. Primero preguntarte a ti, Javi, ¿cómo has vivido tú este mundo de estar trabajando como terapeuta en el mundo de las adicciones? Y que nos cuentes un poco de ti, para que te conozca la gente. Bueno, la adicción en mi vida parte indirectamente con un familiar muy cercano, como a mis 17 años. Y cuando estaba estudiando teatro, yo estudié teatro contigo. Así es. Y en algún momento salí de la escuela de teatro y pasaron muchas cosas en mi vida, hice muchas cosas. Y me topé como con uno de mis propósitos, que era entregar conocimientos de teatro a este mundo de la adicción. Cómo conocerse, la emoción, el cuerpo, ¿cachai? Cómo experimenté y vi un adicto, dije, el adicto necesita conectarse con él mismo nuevamente, ¿cachai? Entonces agarré mi maletita de sueño y me metí a una comunidad terapéutica a trabajar. Y ahí empecé a entender todo este mundo. Luego el poncho me quedó grande y me metí a estudiar prevención y rehabilitación de drogas. Y ahí entendí más la enfermedad, ¿cachai? Como ahí me metí en el mundo de qué significa ser adicto, ¿cachai? Claro. ¿Y usted, pues, amigo? ¿Usted cómo llegó? Bueno, yo llegué desde la juventud, alrededor de los 14, 15 años, en esto de pertenecer a grupos, a los amigos, ¿cierto? Tratando de imitar lo que hacían los demás. Llegué al alcohol y el alcohol me acompañó de los últimos 25 años de mi vida de manera oculta, en la universidad también, y luego, bueno, en la pandemia, que fue uno de los momentos claves de mi vida, caí en una angustia, depresión, y esto me llevó a consumir mucho más, pues. Y eso fue un punto clave. La pandemia nos vino a enseñar y a reflotar todas estas emociones que uno trae consigo desde este caminar de su vida. Y desde la pandemia que he estado trabajando en mi proceso de adicción. Así que he estado durante como te decía, los últimos 3 años trabajando en este proceso que ha sido bastante emocional también y bastante, ¿cómo decirlo?, satisfactorio. Esa es la palabra. ¿Cuánto llevas sobrio? Voy a cumplir 3 años, Beto. 3 años sin beber alcohol. Sin una gota de alcohol. ¿Qué impacto tiene en una persona eso, Javi? O sea, para la autoestima se te va así al
al cerro, hacia la punta del cerro. Así que debo decirle que felicidades. O sea, Sí, es tremendo. impactante. Siento que el tema de la rehabilitación es una decisión diaria y que alguien lleve 3 años sin consumir es como un logro gigante. O sea, esta persona ya tiene la capacidad de decir, yo me la puedo, que es lo más difícil para un adicto, ¿cachai? Como tomar la decisión y decir, sí, yo me la puedo. Ahí es donde yo trabajo día a día para que cada uno pueda lograr ese cambio. Porque, o sea, el cerebro está en un estado, tu cuerpo está en un estado, tus emociones están en un estado. Entonces es tomar una decisión en ese estado tan crítico, es la luz. O sea, pequeñas decisiones, así como un día, por eso digo, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Entonces cuando tú vas adquiriendo más tiempo, más satisfactorio es, pues, es como, o sea, ya voy de aquí para adelante. Pero creo que lo más difícil es tomar la decisión y empezar a enfrentarse a ese cambio, ¿cachai? Lo que significa el dejar de consumir algo y que tu cuerpo empiece a funcionar distinto, ¿cachai? Sí, por supuesto, completamente de acuerdo. O sea, tomar la decisión es el paso cero. Después hay empezar a reconocer cómo te sientes, cuáles son tus emociones. Es como reconectarse con uno. Y reconocerse y decir, oye, yo estaba haciendo esto o estuve haciendo esto durante muchos años, pero quizás no era lo que yo quería, po. No era lo que yo realmente... fue a lo mejor lo que aprendí de joven, fue mi manera de evadir emociones, ¿entiendes? Pero, oye, despertar un domingo en la mañana sin caña es hermoso. Es tremendo. ¿Cómo voy otra vez? Es tremendo, Hermoso. tremendo. Es tremendo. Y cuando uno empieza a conectar con eso, tú te vuelves, y aquí lo voy a decir, te vuelves adicto a esa sensación de despertar sin caña, po. ¿Cachai? Claro. O sea, es un cambio de conducta, adoptar un hábito que te hace bien, y que uno, o que al menos en mi caso, a mí ahora me hace sentido, me hace mucho sentido despertar un domingo en la mañana sin caña, poder venir a conversar con ustedes, ¿cierto? De una manera más lúcida, de una manera más tranquila, de una manera en que podemos conectar realmente, porque cuando uno está en ciertas adicciones que no te hacen bien, uno no está presente. Y Claro. eso es lo que buscamos. Es súper importante y potente el estar en el estado del presente, de poder conectarnos, de aprender a regularnos, de poder bajar un poco esta intensidad, porque siento que si hablamos de los factores que provocan una adicción, podríamos encontrar muchos. Todas las personas somos diferentes. Entonces no me quiero meter en eso porque, insisto, demasiadas opciones. Pero sí me gustaría puntualizar desde su experiencia, como personas, como seres humanos. ¿Cachai? Como tratemos de aportarle a la gente cómo partimos este pequeño cambio que puede llegar a tener un impacto gigantesco en nuestra forma de querernos, de observar el mundo. Porque siento que de pronto eso es lo que nos falta a algunas personas. Decir, ya, pero ¿cómo parto? ¿Por dónde parto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que observar? En tu caso fue porque quizás tocaste fondo, pero hay otras personas que estábamos inmersos en un quehacer diario y a lo mejor hay tipos que son adictos a la pornografía, hay tipos que son exacto, que son adictos a las drogas, a la drogadura o al estado que le provoca el consumir novelas, el consumir videojuegos. Hay distintos tipos de adicción. ¿Cómo partimos, Javi? Es que yo creo que tú tocaste un tema al principio de la dopamina, ¿cierto? Entonces, hoy en día somos una sociedad que queremos estímulos inmediatos y también no aceptamos la incomodidad, ¿cachai? Cada vez es menos el querer estar triste, el querer estar cansado, la sociedad está demasiado rápida también, entonces al final es como, consumo algo para despertarme, consumo algo para dormir, consumo algo para estar feliz, consumo algo... Y como una trampa. Entonces, está ahí todo el rato Sí. con estímulo, que al final en algún momento de tu vida te presentas a esta como, ¿qué soy? Y te das cuenta que el poder no está en ti, po. El poder está en todas estas cosas que consumes y al final el consumo adquiere el poder en ti. Y ahí la adicción se va... Si al final una adicción es algo que tú consumes y que toma tu poder personal, ¿cachai? Entonces, es impactante cómo hoy en día no queremos experimentar las sensaciones difíciles
o estamos sometidos a una cultura demasiado rápida que nos lleva a necesitar, si al final es como necesito. Y yo creo que eso es lo heavy, ¿no? Necesito. Es como necesito evadirme, necesito salir de acá. Necesito evadirme, necesito salir de acá, necesito estar en otro estado, necesito que todo sea rápido, ¿cachai? Como que Claro. hay poco espacio para que uno diga, ¿qué me pasó? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo se comportó mi cuerpo? Nadie te lo enseña tampoco. Nos venimos con esa... O sea, nosotros que estudiamos teatro, ¿cachai? Yo ahí aprendí a estar en el presente, mi respiración, ¿cachai? Como, ¿qué miro? ¿Qué escucho? ¿Qué observo? Eso es conocimiento personal. Y claro, y si tú tienes mucho distractor en torno a ti, no te conoces a ti, pues, sino que empiezas a adquirir herramientas fáciles, ¿cachai? Como, lo más fácil es consumir algo, ¿cachai? Claro, qué heavy. Y tú, por tu parte, amigo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo podrían ser unos pequeños pasos que puedan construir quizás esta ruta o estos hábitos que nos pueden permitir unos darnos cuenta y partir? Porque es súper difícil salir de un estado donde uno lo tiene fácil, pues, como dice la Javi, como que está ahí disponible para evadirte o escapar. Exacto. Mira, y lo estuvimos conversando antes de grabar el episodio. Lo importante es tomar conciencia de aquello que nos hace ruido. Hay algo que nos hace ruido, ¿cierto? En mi caso era el consumo de alcohol. ¿Cómo salir de ahí? Y además, otro paso súper importante es decirlo, verbalizarlo. Lo que no se dice no se sana. Entonces, eso es muy, muy importante. Poder decirle a tu familia, ¿sabes qué? Esto me pasa, esto siento. Y eso, como dice la Javi, no nos enseñaron a manejar nuestras emociones, a gestionar nuestras emociones. Yo creo que te interrumpa, es que ¿Sí? dijiste algo que me parece crucial. Porque fíjate que no es fácil, y yo lo estoy llevando a mi terreno, a mí verbalizar que tuve problemas con el alcohol y que por eso tuve que frenarlo. A la gente le impactó, porque siempre me veían como el tipo que avanza, voy con todo. Por supuesto. Pero ¿cómo no te vaya a tomar algo? Y cuando les dije, es que estoy teniendo problemas con el alcohol, se impactaron. Cuando mostraste tu vulnerabilidad. Exacto, exacto. Es que no nos gusta mostrarnos vulnerables, no nos gusta mostrarnos, nos cuesta mucho. Nuestro entorno, un profesional, ¿cierto? ¿Cómo va a tener problemas? Es un acto de valentía. Es un acto de valentía, ¿cachai? Entonces, como un profesional de informático, no sé, va a tener problemas con el... Todos tenemos problemas, pero hay que decirlo, hay que verbalizarlo, hay que hacerlo consciente, hay que cuestionarse las cosas que estamos haciendo, tomar conciencia de aquello que nos está haciendo mal. Y por último, que para mí es muy importante, es desafiarse, desafiarse todos los días. Yo me definí un propósito en mi vida que es ser una persona que no consume alcohol. De ahí partí. Después, todos los días celebrar que fue un día ganado, que fue un día en que no consumí alcohol. Claro, como decía la Jai también, que cada día a día. Por Día a supuesto. día. Es un paso a paso. Por supuesto. Una decisión diaria la rehabilitación. Por supuesto. Claro. Oye, y Esto no tiene fin, es un continuo, permanente. Y te lo pregunto a ti ya puntualmente, que es tu caso el que estamos en el fondo revisando en estos momentos. ¿Ha habido momentos que hayan sido duros, complejos, en que te has visto así como en la situación, casi que sentir el olor, ponte tú, de un vaso y decir, chuta? Porque me imagino que a través del tiempo, son 3 años, no es menor, debe haber algunos momentos en que dijiste, tengo un copete aquí a menos de 1 metro. ¿Cómo lo hacís? Mira, han sido varios los episodios, sí. Han sido varios los episodios en que se te genera la angustia. Aparece la abstinencia. Aparece la abstinencia y aparece el recordar alguna emoción que te llevaba a consumir alcohol. Entonces, algo que aprendí y que me ayuda mucho fue escribir el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, cuando entro en esa etapa, yo recuerdo o leo aquello que escribí, los por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si no tengo un propósito claro, si dudo, ¿cierto? Voy a aquello que me llevó a dejar de consumir alcohol. Y eso ha sido súper importante porque uno no puede andar por la vida así como sin tener un propósito. O sea, y son propósitos muy pequeños, muy terrenales, que son medibles. Para Claro. mí es algo medible.
Y en ese proceso también uno se tiene que dar cuenta del gran beneficio que uno obtiene al no consumir ese vaso que tienes al frente, porque va a ser un beneficio inmediato, pero tienes que recordar el gran beneficio que esto te va a llevar a largo plazo. Exacto, qué bueno que lo dijiste de esa manera, Lucho, porque fíjate que ilustrarlo de esa forma también te permite ver una opción más, que a veces no la vemos, como tener una idea de que hay una posibilidad más, hay otro camino, hay otra opción también con respecto a eso. Siempre tenemos dos opciones, recaer o seguir en este caminar. Y eso es importantísimo para todos. Hay gente que hace deporte, ¿cierto? Y ahí, bueno, otro tema súper importante que es la disciplina, la constancia, claro, el mantenerse... Perseverar, ¿cachai? La motivación es súper importante, pero el trabajo diario, como decía Javi, es vital. Oigan, y miren, les quiero preguntar a los dos, ¿existe o funciona el sistema como de reemplazo? Ponte tú, voy a reemplazar la marihuana por, en vez de fumarme el pito de marihuana, lo voy a reemplazar por mascar un chicle. ¿Funciona o no funciona? Por lo menos en su caso o sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que funciona y no funciona. Yo creo que funciona en el ámbito en que tú cambies un hábito por algo que te genere algo favorable, ¿cachai? ¿Dopamina? ¿Como reemplazarlo claro, por como ¿sí? reemplazar, no sé, pues si tú me dices yo ya no voy a comer más chocolate, que también puede ser adicción al chocolate, y voy a salir a correr, te digo, ok, está bien, ¿cachai? Porque eso genera en tu cuerpo un cambio, no es solo mental, no es solo claro. No solo estoy el estado. pensando que ya no consumo esto, pero consumo chicle, ¿cachai? Masticar chicle no te va a generar lo mismo que salir a correr. Entonces, por eso te digo, es bueno y es malo. Como que si tú sabes por qué estás consumiendo algo y te haces consciente de por qué estás consumiendo eso, obviamente que lo vas a querer cambiar por algo que te haga mejor, ¿cachai? No que te deje en el mismo estado. Si ese es el estado del adicto que hay que empezar a transformar, ¿cachai? El estado del adicto es un estado en pausa. Si estamos hablando de una adicción problemática. Claro. ¿Cachai? Está ahí en pausa, está ahí solo en un estímulo. Tomo, bebo, me genera algo, bebo. Y me comporto de la misma manera siempre, Hasta que ese comportamiento me genera un conflicto. ¿Cachai? Sea familiar, laboral, todas nuestras áreas. Y ahí el cambio tendría que ser significante para modificar esa actitud que tú estás teniendo hacia la vida, pues, ¿cachai? Claro. Ese es el cambio que hay que buscar. Mira. Ese es mi... Bueno, a mí hay cosas que yo he reemplazado. Sí, el alcohol lo he podido reemplazar por agua tónica, por limonada, y todo, pero no he reemplazado el juntarme con amigos a compartir. Eso no lo puedo reemplazar, ¿cachai? O sea, tu vida social permanece. Mi vida social permanece. Yo no me puedo aislar del mundo porque siento y creo que sería peor, po. Pero tus amigos te apoyan, ¿y qué pasa en esos contextos? Por ejemplo, si estuvieran diciéndote, oye, pero tómate algo, porque es típico. Pasa mucho, po. Y me tómate algo. Hay una presión social gigante. Sí, y me ha pasado. Hay amigos que ya no continúan siendo mis amigos, digámoslo así, y tengo otros maravillosos que siguen ahí apoyándome. Espero ser uno de esos. Como tú, Beto, claramente. Hemos compartido y hemos seguido y vamos a seguir compartiendo. Tengo otros que están ahí desde el día 1, ¿cierto? Apoyándonos. Pero no puedo aislarme del mundo. No, es que yo ahora no tomo, yo no salgo más. No, pues. Salgamos, compartamos. Yo lo he reemplazado por agua tónica, como decía. Resignificar también. Es juntarse con alguien. Si al final somos una sociedad que nos juntamos en torno de consumir cosas, pues. Sí, y ¿saben cómo a mí? Yo creo que uno de los puntos que a mí me impactó fue una conversación con Julia, con mi señora, que ustedes la conocen, y Julia me dijo: tienes 43 años y estás quedando en este estado, y perdimos todo un domingo, ponte tú, si es que yo carreteé un sábado, y que de repente uno no se da cuenta o funciona tan acostumbrado, está en un automático, que cuando nos damos cuenta de que somos adictos, cuando nos damos cuenta de que hay un nivel de adicción. Porque yo se lo he dicho a amigos que todos los días se toman una cerveza y ellos, pero no, yo no estoy adicto, yo no soy adicto al alcohol.
pero se la toman sagrado todos los días. ¿Cómo nos damos cuenta que somos adictos? Es que está el autoengaño muy presente, po. Y era lo que te hablaba, distintas áreas de la vida. Tú tenés que empezar a ver, lo mismo que te decía tu esposa, ¿cachai? Te está afectando un domingo, ¿cachai? Tienes que ser consciente de que puedes perder hasta a tu esposa, que te diga, oye, ya, me aburrí, chao. Me lo Puedes perder dijo. trabajo. Me lo dijo en un Como momento. que ahí el autoengaño se te hace un poco más como se te presenta al frente de uno, porque el autoengaño con una adicción es gigante, o sea, hay gente que no se da cuenta nunca, ¿cachai? Sí. Ahí uno tiene que hacer evaluación de la vida que tiene uno, ¿cachai? Como que te rodea. No, y lo que dice Javi es súper potente, po, o sea, el autoengaño, ¿no? Si yo me lo merezco, yo... Sí. O yo lo hago Trabajo. solo en estos momentos. Claro, No, si yo me tomo claro. una cerveza y la puedo tener controlado. Por No, supuesto. no me mando condoro ni nada. Pero igual existen episodios. No hay ningún consumo de alguna droga o estupefaciente que sea bueno, ¿cachai? No hay nadie que haya consumido droga y haya descubierto... Claro. No sé. Ahora es Oye, heavy estaba porque... alcoholizado todos los días y... Pero es que ahí lo que estáis diciendo, porque de algún modo nuestra sociedad tiene una estructura para volvernos adictos. Sí. Aquí yo estoy hablando, esta es mi opinión, pero desde la alimentación, desde cómo consumimos contenido, e incluso desde que la industria farmacéutica, o sea, vivimos medicados, medican a las personas, muchos tratamientos son con drogas. Sí, pues, las drogas legales que se llaman. Claro. Sí, por supuesto. Po. Y estaba pensando precisamente en los fármacos a los niños, porque son inquietos, porque no siguen una norma, porque, como te decía, salen un poquito de lo que la educación hoy día quiere que seamos, ¿cachai? ¿Y qué hacemos? Démosle una pastillita, démosle unas gotitas para que se calme. Si son niños, son normales, ¿cachai? Y desde ahí, desde ese momento, nosotros le estamos enseñando a los niños que no tienen, o sea, desde ahí nosotros deberíamos decirle, tienes que aprender a gestionar tus emociones, tienes que aprender a estar tranquilo, a estar en un contexto, regularte, observarte. a observarte, solo. a tener un foco, Sí. ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? Como decía Beto, los medicamos, que son las drogas legales. Y que es lo fácil. Y lo Y que fácil, es lo es que eso fácil, es lo que hablamos, exactamente. ¿cachai? Sí. Como de necesitar el cambio ahora. No podemos esperar, ¿cachai? Necesitamos que un niño se quede quieto ahora. Ahora, No le damos un plazo de 2 meses. No, yo necesito, ¿cachai? Como ahora ya, Claro. todo. Claro. Oye, este tema es súper interesante. Yo de verdad les quiero dar las gracias por estar participando en este episodio. Recordarle a todas las personas que están viendo, comente, ¿usted qué opina de lo que estamos conversando? ¿Has sentido que tienes alguna adicción? ¿Conoces a alguien que la tenga? Comparte este episodio con todas aquellas personas que tú crees que le puede ser útil. Y ya entrando en la zona final del podcast, probablemente nos estén viendo muchas personas, cientos de personas, que quizás se sienten identificadas e identificados con lo que estamos conversando, desde ser una adicción al porno, desde tener adicción al teléfono, o a distinto, al alcohol, drogas, adicciones más complejas, por decirlo de algún modo. ¿Qué les dirían cada uno de ustedes como ser humano? Primero como ser humano, ¿qué les dirían para que puedan empezar un camino de rehabilitación y de paz consigo misma o consigo mismo? Lucho, parte tú. ¿qué le diría yo a esa gente? Que no están solos de partida, que no están solos, que no sientan vergüenza, ¿cierto?, en declarar que algo te hace ruido. Yo creo que es importante partir por ahí, por decir, mira, esto es lo que me genera ruido, esto es lo que quiero cambiar, y con ese pequeño paso van a conseguir grandes cosas. Eso. Sí, yo creo que va en esa área también, como no estar solo. O sea, creo que hay que darse el tiempo de observar lo que uno ha construido en la vida y las cosas que te hacen ruido y sientes que no te aportan, ¿cachai? Todo órdenes de cosas, ¿cachai? No solo la adicción. Tienes que tomar alguna decisión, ¿cachai? Como se dice, el poder está en uno mismo. Entonces, ¿me hace ruido algo?
Ok, lo voy a observar, voy a contactarme con un profesional, voy a ver, voy a averiguar si esto es problemático, si en verdad tengo un problema, ¿cachai? Hacerse cargo, Claro. ¿cachai? Como no evadirlo. Eso, hacerse cargo, tomar las decisiones pertinentes. Perfecto. Y la última pregunta, para cerrar, la guardé para el final. Ustedes Chan, dos chan. son padres. Sí. Tú tienes a tu pequeñito hijo, tú tienes dos. Y yo, como los conozco en el fondo, me tomo esta patudez, pero les quiero preguntar precisamente por lo mismo. ¿Estamos haciendo adictos a nuestros hijos, a los niños en nuestra sociedad? Y si la respuesta es sí, ¿qué podemos hacer para que eso no tenga una repercusión tan nefasta y tan letal como ya lo tiene nuestra generación? Yo creo que, como te decía al principio, estamos en una sociedad que corre muy rápido y que estamos muy en la inmediatez, pero uno como padre puede tomar decisiones a partir desde dónde mi hijo encuentra su regulación. Personalmente lo estoy hablando. Por supuesto, y por eso te lo pregunté así. Sí, ¿dónde mi hijo encuentra la regulación? Si yo empiezo a regular a un niño en un auto con pantalla, si yo empiezo a regular a un niño en un restaurante con pantalla, mi hijo en algún momento le va a dar una pataleta y va a querer pantalla, porque eso lo regula, ¿cachai? Entonces es súper importante entender que el niño funciona a partir de la regulación que le da un adulto hoy en día, ¿cachai? Hasta los 7 años es regulación que un otro me enseña a través de mí mismo, ¿cachai? Entonces los niños se tienen que aprender a regular entendiendo que la rabia es parte de, entendiendo que la pena es parte de, entendiendo que me puedo frustrar y no tengo todo automáticamente. Y así su cerebro también empieza a experimentar lo que hablaste al principio, esa diferencia de que esté todo el rato como dopamina, 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 Claro. sino que entienda que, lloré, ya se me pasó. No que haya otro factor que lo regule, ¿cachai? En ese sentido, yo desde ahí escribo. Ahí, a la dura, llora. No, pero es eso, es como buscar los factores reguladores de tu hijo. Estar bien atento. Que es lo mismo que decía Lucho, a los 14 años si tu hijo empieza a consumir marihuana, tú como papá tenés que entender que ese es su factor regulador, ¿cachai? Tienes que hacer algo para que eso no lo... O sea, él encuentra un alivio a partir de eso, ¿cachai? Claro. Entonces ahí uno tiene que estar observando. Y quizá podrían El haber otros cotidiano. factores que lo ayuden a regularse también. Muchos factores. Que lo puede Uno descubrir. mismo, el afecto que le entregáis, los amigos, ¿cachai? Los amigos sanos, no sé, muchas cosas. La alimentación que hablabas tú. También entender lo que está comiendo tu hijo. Si tu hijo está comiendo azúcar, obvio que va a estar en un nivel de hiperactividad, ¿cachai? Como que falta harto que... No me canso. No me canso. Mucha pila. Entonces sí, pues hay que estar ahí atento de qué estás criando, ¿cachai? Gracias, Javi. ¿Y tú, Luchito, qué opináis? O sea, es un tema súper potente lo que estamos hablando con respecto a los niños. Lo es. Y yo no me las sé todas. Parto de ahí. Yo también tengo que aprender de ellos. Tengo que aprender a escucharlos. Tengo que aprender a detectar cuáles son sus autorreguladores, ¿cierto? Porque para mí pueden ser unos, pero para ellos no les hace sentido, ¿cachai? Entonces, es una dinámica que si bien es cierto, todos sabemos por libros lo que uno tiene que hacer, a mí me cuesta aún todavía llegar a ese nivel de entendimiento. Lo digo así abiertamente, y es un tema que ambos tenemos que aprender del uno y del otro. Yo tengo... Nutrirse. Sí. Nutrirse. Yo tengo, como digo, yo tengo 2 hijos únicos. Una tiene 20, el otro tiene 11. Entonces son géneros distintos, son edades distintas, ¿cierto? Vivimos en épocas distintas. Entonces es parte del autoaprendizaje y de cómo ser papá. Y que nadie te enseña. Y que nadie nos enseña. Uno va poniendo granitos ahí de arenita poco a poco. Yo como trabajo en el área también, soy súper tosuda en que, pucha, no digo que no pantalla, no digo que, ¿cachai? Como eso, pero, No. pucha, que tenga una variedad del niño, que crezca en un mundo con muchas opciones, ¿cachai? Perfecto. Oye, chiquillos,
Primero que todo, Tú- decirles que me siento orgulloso y que tienen toda mi admiración en su vida como seres humanos, como personas, porque los conozco. Son personas que los considero amigos y eso para mí es muy valioso. Me siento orgulloso de su proceso, de lo que están haciendo y de cómo lo que están haciendo impacta en el desarrollo de las personas, y probablemente nuestras nietas y nuestros nietos van a tener un mundo mejor gracias a acciones como las que todos hacemos a diario. Así que les quiero reconocer eso, les quiero agradecer por estar en este podcast y espero que nos volvamos a ver, pues. Sí, gracias a Por ti, supuesto. Betito, por hacer este espacio también. Se agradecen espacios que se converse sobre el humano. No somos fáciles. Sí, pues, y todos Todo un mundo. y todos somos vulnerables en algún momento y en alguna dimensión de nuestro ser. Así que me parece importante, y como para mí es un tema importante la adicción, yo estoy en ese proceso. Quería hablarlo con dos personas que me inspiran mucho. Gracias. Muchas gracias, pues, Beto. Leí las invitaciones a que la gente busque en su interior qué es lo que le hace ruido y que lo converse, que pida ayuda, que diga esto es lo que me hace mal. Y tú eres muy valiente, Beto, en poder poner estos temas en la mesa, pues, para que la gente los conozca. Eso. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias también a todas nuestras auditoras, a nuestros auditores. Como siempre vamos a seguir aquí. Espero tener nuevamente a mi querida Javiera y a mi querido amigo Luis en un próximo episodio. Nos vemos, nos escuchamos. ¿Dónde? Aquí, papá, en el podcast de Beto Astorga. Chao, chao. Oye, ¿cómo te contaba el otro día?